sangre de demonios. Oiga bien lo que estoy y lo que voy a enseñar hoy, lo que voy a hablar hoy, sobre sangre de demonios. Mire, hay demonios que se transfieren, demonios que continúan de una generación a otra por medio de la sangre, de esa generación. Y cuando estoy hablando de la sangre, estoy hablando de la sangre física, la sangre que corre por nuestras venas. Bendito sea el nombre del Señor, que aún trasciende a lo espiritual. Yo quiero que leamos algo, porque sé que muchos de ustedes me van a estar preguntando, ¿cómo así sangre de demonios? ¿Cómo así que por medio de la sangre los demonios se transportan de una generación a otra? Mire, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo número 30. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 30. Dice esta poderosa palabra. Y aquí habla nuestro Señor Jesucristo. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús estaba declarando que Satanás no tenía parte o no tenía ningún tipo de legalidad en él. Jesús dice: viene el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, y él nada tiene en mí, nada tiene en mí. Satanás no tenía ningún tipo de legalidad, de autoridad, de lugar en la vida de Jesús. Jesús declara de que él es libre de toda operatividad de Satanás. En su vida, Satanás no tenía ningún tipo de autoridad o de permiso para estar en Jesús. Pero déjeme decirle una cosa, esto es muy profundo. ¿Por qué Satanás sí tiene parte en muchas personas? ¿Por qué todavía Satanás tiene parte en la vida de muchos cristianos? ¿Por qué todavía la brujería te hace efecto? ¿Por qué todavía te lanzan un hechizo, un trabajo, una santería, una macumba, un vudú, un entierro, un altar y te hace daño? Hoy te voy a enseñar el por qué. Jesús nos dice el por qué en él esas cosas no funcionaban y Satanás no tenía ningún tipo de lugar o parte o autoridad o legalidad en él. Ahora, por favor, vamos a leer esto, se lo voy a leer en otra versión de la Biblia, y en la versión Dios habla hoy. Y oye cómo dice ese texto: ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. No tiene ningún poder sobre mí. Ahora, escúcheme. Y aquí es donde quiero darle a entender el por qué a través de la sangre se transportan los demonios. Sangre de demonios. Santo es el Señor. Mire, todo ser humano, todo el que nazca en esta tierra va a nacer con la maldición de Adán. Todo ser humano conectado con Adán por descendencia, está conectado con su sangre. Todo el que nazca en esta tierra por descendencia, por Adán ser el primer ser humano en la tierra, todo el que nazca nace conectado a la sangre de Adán. Todo ser humano nace conectado a la sangre de Adán. Adán es el primer padre de todos los seres vivientes en la tierra. Así que todo ser que nazca en esta tierra, todos los niños que acabaron de nacer hace un rato, todo el que nazca en esta tierra portará la sangre,
portará el tipo de sangre de Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 30, verso 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Si Eva era madre de todos los vivientes, Adán era el padre de todos los vivientes. Ojo, no pierda de vista esa palabra. El padre de todo ser viviente. Ahora, científicamente, hablemos de manera médica, de manera científica. Científicamente, el tipo de sangre lo da el padre. Si un padre quiere reconocer a su hijo, o una mamá quiera pedir una prueba para que se demuestre que ese es el papá del niño, se hace una prueba de ADN. El tipo de sangre lo da el papá, así que el hijo va a tener siempre el tipo de sangre de su papá. Va a tener siempre el tipo de sangre. Adán, bendito sea el Señor, ha transferido su tipo de sangre por generaciones. Todo el que nazca en esta tierra nace con el tipo de sangre de Adán. Y ese tipo de sangre se ha transferido de generación en generación. Ahora, si la sangre la da el Padre, el tipo de sangre lo define el Padre, entonces debemos definir qué había en la sangre de Adán. ¿Qué había en la sangre de Adán? La Biblia dice que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del huerto del Edén. Ahora, en la sangre de Adán había muerte. En la sangre de Adán había pecado. En la sangre de Adán había maldición. En la sangre de Adán había condenación. En la sangre de Adán había expulsión de la gloria, de la presencia de Dios. En la sangre de Adán había enfermedad. En la sangre de Adán había ruina. En la sangre de Adán había pobreza. En la sangre de Adán había brujería. En la sangre de Adán había toda legalidad de Satanás. Es por eso, alabado sea el nombre del Señor, que todo el que está conectado con la sangre de Adán está bajo maldición, bajo muerte, bajo pobreza y bajo ruina. Los demonios operan a través de la sangre de Adán. Alabado sea Dios. Los demonios operan a través de la sangre de Adán. Mira, hace tiempo yo me desligué de la sangre de Adán. Aleluya. No te vayas a desconectar. Espera que yo desarrolle más este tema, porque desde hoy se empiezan a romper muchas cosas que la sangre de Adán transfirió a través de tus generaciones. Ancestros, bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, papá, mamá, y se transfirió a ti. Esa sangre fue pasándose de una a otra y otra y otra y otra generación. La sangre de Adán tiene legalidad para los demonios, porque en la sangre de Adán hay desobediencia. En la sangre de Adán hay pecado. En la sangre de Adán hay muerte. En la sangre de Adán hay rebeldía. En la sangre de Adán hay pobreza. En la sangre de Adán hay ruina. Eso es lo que hay en la sangre de Adán. Ahora, si nuestro primer padre, de quien recibimos la sangre, que es Adán, su sangre portaba todo esto, eso quiere decir que todo el que nazca en esta tierra, llámese como se llame, sea del color que sea, esta persona, aunque tenga la cultura que sea, nace bajo maldición. Todo el que nace conectado a la sangre de Adán nace bajo maldición, nace bajo condenación, nace fuera de la gloria de Dios, porque Adán y Eva fueron expulsados por su pecado que entró en su sangre. Nacen con enfermedades, nacen en ruina y en pobreza. Todo el que nace. Por eso cuando nazcan sus hijos, usted debe hacer una oración.
¿Y cuál es la oración que usted debe hacer? Desligar a sus hijos de la sangre de Adán. Porque inmediatamente nacen, ellos portan la sangre de Adán y hay que cortar de manera espiritual, bendito sea el Señor, toda operatividad demoníaca. Porque a través de esa sangre vienen demonios. Sí, Señor, así como usted escucha, vienen demonios. Ahora, óigame bien, si Jesús dice, Satanás no tiene parte en mí, miren lo que dice el verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ojo aquí, nada tiene en mí. Quiero que me preste atención a partir de aquí. Bendito sea el Señor. Escúcheme, lo voy a decir. Jesús dice que Satanás nada tiene en él. Nada tiene en él. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús expresa eso? Satanás no tiene parte, no tiene nada en mí. No tiene nada en mí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús no tenía ninguna conexión con Adán. ¿Sabía eso? Que la sangre de Jesús no tenía ninguna conexión con Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que la sangre la da el Padre. Y Adán no era el padre generacional de Jesús. La sangre de Adán no pudo tocar a Jesús, no pudo conectarse con la sangre de Jesús, ni siquiera se pudo conectar por medio de José, porque José nunca estuvo sexualmente con María. Y todos sabemos que en una relación sexual hay conexión sanguínea, hay conexión con la sangre. Mire una cosa, Jesús no nació por medio de la conexión con la sangre de Adán, porque en la sangre de Adán se transportaban demonios. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Mire, tu sangre y mi sangre en este momento, aleluya, tiene que estar consagrada a Jesús. Cuando yo entendí esta palabra, yo oré al Señor y le dije, Señor, yo me desligo de la sangre de Adán. Yo renuncio a la sangre de Adán. Sangre que se transfirió por mi papá. Sangre que los demonios en esa sangre, esos demonios se estaban transportando a mí. En esa sangre había muerte, en esa sangre había ruina, en esa sangre había maldición, en esa sangre, porque eso fue lo que generó Adán. Ahora, oiga bien, entonces ya vamos entendiendo por qué Jesús dice que Satanás no tiene nada en mí. Mire, Satanás no podía tener ninguna autoridad en el cuerpo de Jesús, ni en Jesús, porque la sangre que Jesús tenía era de otro padre. Aleluya. Ya no era del padre generacional, Adán. Ahora era de otro padre. ¿Sabe cuál padre? El Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el tipo de sangre lo da el Padre. Nosotros teníamos, bueno, los que somos cristianos que renunciamos a la sangre de Adán, teníamos el tipo de sangre generacional de Adán. Un tipo de sangre donde hay maldición y muerte, pobreza, miseria, ruina. Pero, aleluya, algo pasó. Nuestro tipo de sangre ha cambiado. Ahora, si usted no, o esto no ha sucedido en su vida, todavía en ti opera la sangre que tiene maldición, que tiene demonios, la sangre de Adán. La sangre de Adán. ¿Por qué Satanás no tenía parte en Jesús? Porque la sangre de Jesús provenía del Padre Celestial, del Padre Eterno y no de Adán. Era por eso que José
no podía tener relaciones sexuales con María para que naciera Jesús. La Biblia dice que María quedó en embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo. José no podía colocar ni meter la sangre en el vientre de María, porque la sangre de José estaba conectada a Adán, y la sangre de Adán es maldita. La sangre de Adán tiene demonios. Jesús no podía tener demonios. La sangre de Jesús debía ser pura. En ella no podía haber contaminación de ningún tipo. Por eso José no podía tener relaciones con María para que naciera Jesús. El plan del Padre era que Jesús naciera sin esa conexión. Sin esa conexión. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús era la que nos iba a limpiar de todo pecado. La sangre de Jesús es la que hace temblar al diablo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús no tiene contacto con la sangre de Adán. Por eso es preciosa sangre carmesí, donde no hay pecado, donde no hay maldición, donde no hay contaminación, no hay demonios en esa sangre. No sé si alguien me está entendiendo ahora. Sí, bendito sea Dios. Mire, usted ahora mismo tiene que renunciar a la sangre de Adán, porque es sangre de demonios. Por allí se transportan los demonios. Todo el que nazca en este planeta Tierra nace bajo maldición, nace bajo enfermedad, nace bajo ruina, nace bajo miseria. Satanás tiene parte en todo el que nazca en esta tierra conectado a la sangre de Adán. Por eso hoy, lo más rápido posible, tú tienes que declarar que te desligas, que te sueltas, que te desconectas de la sangre de Adán. Que la sangre de Adán ya no es tu sangre. La sangre de Adán ya no hace parte de ti. La sangre de Adán ya no está en ti. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas conexión con la sangre de Adán, Satanás tendrá lugar en ti. Y Jesús lo dijo claramente, bendito sea el nombre del Señor, que viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, nada tiene en mí, no tiene parte en mí. Satanás no puede venir a pedirme a mí nada, no puede venir a entrar en mí. Él no tiene permiso de ninguna índole, porque la sangre que Jesús tiene no viene del Padre Adán, sino del Padre Celestial. Aleluya. Ahora, para que el Padre Celestial nos pudiese salvar a nosotros, todo lo que todo lo que salga de la sangre de Adán, todo lo que la sangre de Adán provocó, santo es el nombre del Señor, tenía que venir su hijo con otro tipo de sangre, que la Biblia lo llama el segundo Adán. Oiga bien por dónde vamos. Tenía que enviar a su hijo, el Padre, santo es el Señor, enviar a su hijo libre de la sangre de Adán, porque el que está libre de la sangre de Adán, Satanás no tiene parte en él. Satanás no tiene parte en él. Santo es el Señor. Libre de toda conexión con la sangre de Adán, Jesús vino a esta tierra. Y dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo así? ¿Cómo que por cuanto todos pecaron? La sangre de Adán nos hace pecadores a todos. La sangre de Adán nos destituye de la gloria de Dios, nos separa. El pecado de Adán nos separa a nosotros de la presencia de Dios. Ese es el problema que hay mientras tú estés conectado a la sangre de Adán. Apóstol, pero ¿cómo me desligo? Espérate, no nos vamos a adelantar. Mire, ¿cuántos pecaron? Aquí dice que todos, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, la sangre de Adán provoca que
que haya una maldición generacional. La sangre de Adán no hace culpable a uno, sino a todos. Santo es el nombre de Cristo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un solo hombre cometió ese pecado. Y esa sangre llena de pecado se transmitió, y los demonios en ella empezaron a llevar generacionalmente el pecado hasta el sol de hoy. Todo el que siga naciendo en esta tierra nace con la maldición de Adán. Nace con la sangre de Adán. Santo es Dios. Mira, ¿cuántos pecaron? Uno solo. Pecó Adán. Pero por esa sangre de Adán, ese primer padre pecador, nosotros, descendientes de él, también nos hicimos partícipes de todo lo que él generó, de todo lo que él ocasionó. En su sangre se fue transfiriendo a una, a otra y a otra persona y a otra persona, porque estamos conectados a esa sangre. Y todo lo que nazca conectado a esa sangre nace bajo maldición. Apóstol, entonces, ¿cómo yo me desligo de la sangre de demonios? La sangre que los demonios usan para transferirse, para poderse pasar de una persona a otra, de una generación a otra. Ahora, Jesús no podía nacer conectado a esa sangre. Usted imagínese que Satanás llegara y le dijera a Jesús: yo tengo parte en ti. Yo tengo parte en ti. ¿Por qué? Porque tienes la sangre de Adán. Y el tipo de sangre lo da el Padre. Mira, gloria al Señor, que Jesús no tuvo conexión físicamente, aleluya, físicamente con Adán. Jesús no tuvo conexión. La sangre, el tipo de sangre lo da el Padre, no lo da la madre. Por eso Jesús fue engendrado en el vientre de María. Ya el tipo de sangre lo había dado el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. El tipo de sangre ya el Padre lo había puesto. El Padre Celestial era un tipo de sangre perfecta, pura, santa. Aleluya. Así que cuando Jesús nació, Satanás, yo me imagino la desilusión que se llevó cuando se acercó a ver al niño y encontró que en ese niño que nació, en ese hombre, él no tenía parte. ¿Cómo es posible que haya alguien en la tierra? Yo me imagino a Satanás diciéndolo. ¿Cómo es posible que haya alguien en la tierra que yo no tenga parte en él? Y Jesús dice: viene el príncipe de este mundo. Oh, pero él no tiene parte en mí. No tiene nada en mí. No tiene nada conmigo. Él puede venir y él me mira y en mí no hay nada que él tenga. Pero en Adán sí. En ti y en mí sí, Satanás tiene parte. Pero eso se puede cortar. Ya yo lo corté. Satanás no tiene parte en mí. Yo le puedo decir, como le dijo Jesús a Satanás: Satanás, no tienes nada en mí. Santo es el nombre del Señor. ¿Por qué? No te vayas a desconectar. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, dice Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó con sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta?
Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Ojo aquí, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás. O sea, quedarás en embarazo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Oiga bien, ya no hijo de Adán, ya no hijo de Adán, sino hijo del Altísimo. El tipo de sangre lo da el Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¡Oh! No conozco varón. Yo no he estado con José. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Wow, esto está poderoso. Mira, Adán, la sangre de Adán, la sangre de demonios, no se pudo conectar con Jesús. Mira, ¿tú te imaginarías si la sangre de Jesús hubiese tenido conexión con Adán? Nada nos hubiese, o nada hubiese podido redimirnos del pecado. Porque si la sangre de Jesús estuviese conectada con la sangre de Adán, entonces esa sangre no tendría ese poder para redimirnos, porque esa sangre estaría contaminada. Por eso Jesús no podía nacer por una relación sexual de un hombre con una mujer, porque al tener relación sexual, José iba a transferir la maldición de Adán en el vientre de María, y ya no nacería un ser santo, sino un ser bajo maldición, como nacimos nosotros. Todos nosotros nacimos bajo maldición. ¿Cuál maldición? La sangre de Adán. La sangre de Adán. Santo es el nombre del Señor. Ahora, ¿qué dice al final? Será llamado Hijo de Dios, no hijo de Adán. Nosotros cuando nacimos somos hijos de Adán, porque él es el primer padre, el primer hombre, el primer papá sobre la tierra. Fue Adán. De él hasta nosotros, todas esas generaciones que han pasado nos conectan a él. Él fue el primer ser humano, y por él fue que se multiplicó la humanidad de Adán, del primer hombre. De ahí él embarazó a Eva y nacieron hijos, porque uno comenzó, y así sucesivamente hasta nuestro tiempo. O sea que todo el que está en esta tierra nació conectado a la sangre de Adán y nació bajo maldición, bajo legalidad de demonios. Satanás tiene parte en él. Pero yo te voy a enseñar algo muy importante para que ya eso no siga sucediendo, para que en ti ya no esté la sangre de Adán, sino otra sangre. Aleluya. Yo no sé si alguien me está entendiendo. ¿Por qué Satanás no tenía parte en Jesús? Porque la sangre de Jesús provenía del Padre Todopoderoso. Ahora viene lo bueno con esto. Mira, viene lo bueno. Hay dos tipos de sangre operando en el mundo. La sangre de Adán, que porta maldición, y la sangre de Jesús, que trae redención y salvación. La sangre de Jesús. Dos tipos de sangre que hay en la tierra. La sangre de Adán, sangre de demonios,
Sangre por donde los demonios se transportan. Sangre donde Satanás dice, tengo parte en esa persona. Donde Satanás dice, tengo legalidad sobre él, porque tiene la sangre de pecado. Tiene la sangre de Adán. Tiene la sangre bajo maldición. Tiene la sangre de pobreza. Tiene la sangre de ruina. Tiene la sangre de muerte. Tiene la sangre de condenación. Tiene la sangre que lo separa de Dios. Tiene la sangre que lo enferma. Pero el otro tipo de sangre, aleluya, que se derramó en la cruz del Calvario, es la sangre de Jesús. Es la sangre pura, perfecta, santa de Jesús. Esa sangre nos limpia de toda maldición de la sangre de Adán. Ay, Dios de la gloria. Esto quiere decir que todo el que ha recibido, aleluya, a Jesús como su Salvador, inmediatamente el tipo de sangre es cambiado. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Apóstol, ¿cómo puedo ser liberado, liberada de la sangre de los demonios, de la muerte de la sangre de Adán, de la enfermedad de la sangre de Adán? Naciendo de nuevo. Wow, 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 wow. Nicodemo le pregunta a Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, porque Nicodemo le hablaba unas cosas. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, porque tú estás conectado a la sangre de Adán, sangre de maldición. Y Nicodemo le responde a Jesús, le dice, bueno, tengo que meterme otra vez en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso si mi mamá ya está muerta? Me imagino Nicodemo pensando eso. ¿Cómo haría yo eso? Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Alabado sea el Señor. Y aquí te vas a dar cuenta donde Jesús da la solución para cambiar el tipo de sangre. Alabado sea Dios. Para cambiar de la sangre de demonios de Adán, donde opera la muerte, donde opera la ruina, donde opera la miseria, y cambiar a la sangre del segundo Adán, que es Cristo, donde opera la redención, la salvación, la restauración, la vida, la salud, la victoria, todo eso. Aleluya. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo número 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga bien aquí, el que no naciere de nuevo, ¿cómo me libero de la sangre de Adán, por donde operan los demonios? Naciendo de nuevo, porque mi primer nacimiento, ¿qué sangre tiene? La de Adán, donde Satanás tiene legalidad, donde Satanás tiene parte. Jesús dice ahora, tienes que nacer de nuevo, otro nacimiento, pero este nacimiento es diferente. Ojo lo que dice. Nicodemo le dijo, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo tenía una mentalidad de que creía que el nacimiento era físico. Es que no tiene que ser físico. Tú no tienes que nacer físicamente otra vez. El que te creó a ti fue el Señor. Ahora ese tipo de sangre cambia. Y cuando hablo del tipo de sangre, aún la que corre por tus venas, Dios tiene todo el poder para quitar toda contaminación de ella. Toda contaminación de ella. El verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, ¿qué necesitas para que la sangre de Adán ya no opere en ti?
Hay maldición, hay muerte, hay destrucción. Pero para que Satanás ya no tenga legalidad en ti, hay cosas que no van a cambiar. Vamos a morir, vamos a envejecernos y vamos a morir. Pero Satanás no tendrá parte en ti. ¿Cómo? ¿Qué tienes que hacer? Primero tienes que desligarte y renunciar a la sangre de Adán. Decir: yo no tengo más parte con esa sangre. Sangre por donde se transportan los demonios. La sangre de Adán transporta demonios. Ahora dile: yo renuncio a ese tipo de sangre. Cambio de padre. Diga: un cambio de padre. Y cuando hay un cambio de padre, un cambio de paternidad, hay un cambio de tipo de sangre. Ahora ya tu padre no es Adán. Ahora tu padre, aleluya, es el Padre Celestial. Y el tipo de sangre tiene que cambiar. Ahora la sangre que va a haber en ti es la sangre del Padre Celestial. La sangre, aleluya, que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Sangre que nos toca a nosotros. Sangre que nos toca a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo número 7. Primera de Juan 1, 7. Mira lo que dice: pero si andamos en luz, estamos hablando de Cristo, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué nos limpia? Porque esta sangre, en ella no operan demonios. En esa sangre Satanás no tiene parte. En esa sangre no se transporta el diablo. Satanás puede llegar y te puede mirar y ¿sabe qué va a pasar? Él tendrá que reconocer que él no tiene parte en ti. Simplemente porque ya tu sangre no es la sangre de Adán. Ya tú no vienes conectado a esa sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora tú estás conectado a la sangre de Cristo. La sangre que viene de su Padre. La sangre de Cristo es la sangre del Padre. Por eso te he estado diciendo una y otra vez durante toda la enseñanza que es el Padre el que da el tipo de sangre. El tipo de sangre de Jesús lo daba su Padre. Es por eso que si tú tienes la sangre de Cristo en tu vida, tú tienes la sangre de otro Padre. ¿Cuál es ese otro Padre? El Padre Celestial. Ya no el Padre Adán, sino el Padre Celestial. Ya no estás conectado a la muerte, sino a la vida. Ya no estás conectado a los demonios, sino al Espíritu Santo. Ya no estás conectado a la ruina, sino a la bendición. Ya no estás conectado a la enfermedad, sino a la sanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Es por eso que cuando Jesús muere, Jesús derrota todo lo que se transporta por medio de la sangre de Adán. ¿Quieres ser libre de la sangre de Adán? Tienes que invitar a Jesús a tu corazón. Pedirle que te lave, que te limpie con su sangre preciosa. Mire, la sangre de Jesús no está conectada a la sangre de Adán. Está conectada a su Padre Celestial. Y por cuanto Él está conectado a la sangre de su Padre, todos los que reciban a Jesús y sean tocados por esa sangre, estarán también conectados con el Padre Celestial. Porque entonces ya mi sangre ya no tiene el espíritu de Adán, sino el espíritu del Padre. Ahora dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esto quiere decir que la sangre del Hijo es la sangre del Padre. Y si la sangre de su Hijo Jesucristo ahora está en nosotros, entonces ahora tenemos la sangre del Padre, el mismo Padre de Jesús. Aleluya.
En este momento, renuncia a la sangre de Adán para que Satanás no tenga parte en ti. Eso fue lo que Jesús dijo en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mira, ni la brujería, ni la hechicería, ni las maldiciones, ni los entierros, no importa, cualquier cosa que hayan hecho tus padres, cualquier cosa que hayan hecho tus abuelos, aún lo que el mismo Adán haya hecho, no te tocará más a ti. ¿Sabe por qué? Porque si ya no tienes el tipo de sangre esa, entonces ya esa sangre no le va a estar dando legalidad a Satanás, porque ya no la tienes. El Señor ha cambiado el tipo de sangre y ahora tú tienes la sangre perfecta, preciosa, santa, pura, que no hay pecado en ella. En esa sangre no hay pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca cometió pecado. ¿Sabe por qué nosotros, los seres humanos, siempre tendemos al pecado, a la rebeldía, a hacer las cosas que a Dios no le agradan, a hacer cuanta cosa que a Dios no le agrade? Mire, mientras la gente, el ser humano esté conectado a esa sangre, siempre se va a inclinar hacia la maldad. Pero cuando tú tienes la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, la sangre que se derramó para redimirnos, esa sangre siempre te conectará al corazón del Padre. Y sabes una cosa, ningún demonio, ninguna obra de las tinieblas podrá tener parte en ti. Renuncia a la sangre de Adán. Invita al Cristo de la gloria a tu corazón y tu tipo de sangre va a cambiar. Ya la sangre por donde se transportan los demonios no estará en ti, sino la sangre preciosa, sangre pura, sangre sin pecado, que nos limpia y nos sana. Quiero orar por ti y quiero guiarte en esta oración para que renuncies a la sangre de Adán, al espíritu de la sangre de Adán, que se ha transportado por millones de generaciones, y demonios operan a través de esa sangre. Donde hay pecado, hay muerte, hay rebeldía, hay pobreza, hay miseria, hay enfermedades. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo renuncio a la sangre de Adán y recibo tu sangre, sangre sin pecado. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Yo confieso ahora que Jesucristo es mi Salvador. Señor, y ahora mismo te pido que haya un cambio de sangre en mi vida. Que ahora la sangre de Adán sea quitada y la sangre de Cristo sea puesta en todo mi ser. Purifica aún mi cuerpo, la sangre física que está en mí, todo espíritu que se mueva en ella, lo cancelo, renuncio a él. Satanás no tiene parte en mí. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Que su sangre ahora me lleve en reconciliación con el Padre, porque desde ahora la sangre de un nuevo Padre está en mí. Y es la sangre del Padre de Jesús, el Padre Celestial, la sangre pura, la sangre perfecta. Señor, gracias porque Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y me entregó la victoria con su sangre. Su sangre me limpia de todo pecado, toda brujería, toda hechicería. Y ahora, como en mí ya no opera la sangre de Adán, yo le ordeno a toda obra del diablo que estuvo operando en mí, que estuvo trabajando en mí, porque antes tenía la sangre de Adán, que ahora se vaya en el poderoso nombre de Jesús. En mí ya no está la sangre de Adán,
Por lo tanto, Satanás ya no tiene parte en mí. La brujería no tiene parte en mí. La hechicería no tiene parte en mí. La santería no tiene parte en mí. El vudú no tiene parte en mí. La macumba no tiene parte en mí. Las maldiciones de mis padres no tienen parte en mí. Las enfermedades generacionales no tienen parte en mí. La ruina no tiene parte en mí. La miseria no tiene parte en mí. En el nombre poderoso de Jesucristo, soy libre de la sangre de Adán. Alguien dígalo: soy libre de la sangre de Adán. Y ahora en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo está la sangre del Padre Celestial. Sangre pura, sangre perfecta, sangre sin pecado. En el nombre de Jesús, yo declaro que ya la sangre de Jesús me cubre, toca mi ser y me limpia de toda legalidad del diablo. Satanás ya no tiene parte en mí. Ahora mi vida le pertenece a Jesucristo. En este momento en mí se ha efectuado un nuevo nacimiento. Dígalo, por favor. Ahora en mí se ha efectuado un nuevo nacimiento. Y como hay un nuevo nacimiento, tengo un nuevo padre. Y ese padre que ahora tengo, aleluya, en él hay vida y no muerte. En él hay bendición. En él hay salud. En él hay victoria. Amén y amén. Aleluya, felicitaciones. Ya en ti no opera la sangre de Adán, por donde se transportan los demonios. Ahora en ti opera la sangre de Jesús, por donde se transporta la vida, la bendición, la restauración, la regeneración, la reconciliación en la sangre de Jesús. Aleluya. Bendito y maravilloso sea el nombre de Jesucristo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Diga conmigo: he vuelto a nacer. Diga. He vuelto a nacer y tengo ahora otro padre. Mi padre ya no es Adán. Ya no es Adán. Ahora es mi Padre Celestial. El Padre de Jesús es mi Padre ahora. Dígalo. El Padre de Jesús es mi Padre ahora. Aleluya. Y ahora en mí está el tipo de sangre del Padre de Jesús. Y si la sangre de Jesús tiene poder, entonces en mí hay poder por medio de esa sangre. Gloria al Señor, aleluya. Me alegra que hayas escuchado toda esta enseñanza. Por favor, pon en práctica todo esto. Si quieres seguir aprendiendo más, por favor, haz parte de una de estas dos escuelas: la escuela de guerra espiritual y liberación y la escuela de profetas. Mira, entrénate. Las enseñanzas aquí son profundas y damos un módulo de cada enseñanza. Por eso, tú le das al botón unirse, te haces miembro de una de estas dos escuelas, me escribes, pagas tu membresía y me escribes, me das el nombre con el que apareces en YouTube, yo te agrego a uno de estas dos escuelas y ahí te comparto los módulos de las conferencias que damos aquí todas las semanas. Mira, no dejes pasar esto y te vas a entrenar, te vas a preparar, te vas a capacitar fuertemente en el campo de guerra espiritual o en el campo profético. Amén. No lo dejes pasar. Si esta enseñanza fue de gran bendición para ti, compártesela a alguien. No la dejes aquí escondida. Envíasela a alguien. Alguien necesita escuchar lo que hoy yo te he enseñado. Si te gustó, dale un me gusta, un manito arriba. Entre más me gusta tengan los videos, YouTube automáticamente va a ofrecer estas enseñanzas a miles de personas, a millones de personas, para que también sean bendecidas. Amén. Así que no dejes esta enseñanza aquí. Dale me gusta y compártela. Así que quiero verte en mi próxima enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. A mí el Señor me rescató del mundo de las tinieblas. Me trajo a su luz admirable para darte a conocer todo esto. Mira, yo soy una persona que vive en victoria. Yo le he creído al Señor y yo quiero transmitirte eso a ti, para que tú vivas en victoria, para que tú aprendas todo lo que Dios a mí me ha enseñado, todo lo que yo pude vivir y experimentar en ese mundo de oscuridad, que hoy lo doy a conocer para que tú no caigas en esas trampas del enemigo. No te dejes engañar por Satanás. Aprendas mucho.
Hoy me escribía una persona y me decía, apóstol, gracias. Yo no sabía orar. Desde que estoy escuchando sus enseñanzas, yo oro ahora y Dios me respalda fuertemente. Eso me encantó y me alegró mucho y me animó a seguir preparando enseñanzas para ustedes, mis hermanos y amigos. Así que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima enseñanza. No te la pierdas. Recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual. Si tú quieres apoyar nuestro ministerio con una ofrenda, si quieres enviar tus diezmos, si quieres ofrendar acá, mira, ahí está toda la información. Puedes hacerlo. Somos buena tierra para sembrar, para diezmar, para apoyar la obra del Señor. Bendiciones y hasta la próxima.